los que habéis venido a esta presentación del informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre cambios del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Encantado de teneros aquí. Yo creo que después de las, llamemos, vacaciones un poco especiales que hemos tenido, pues es la primera de esta serie de presentaciones que estamos haciendo, ¿no? Esto es una continuación del interés que tradicionalmente hemos tenido por la relación universidad-empresa, ciencia-tecnología. Las empresas del mundo energético siempre son unas empresas tradicionalmente con una gran carga tecnológica, ¿no? Quizá ahora la tecnología se asocia más a las nuevas tecnologías, pero la tecnología tradicional, llamémoslo así, también ha tenido su importancia, y la relación universidad-empresa, pues una cosa clave. El pasado día 30 de junio, me parece que fue, hicimos una presentación aquí en el club de un documento en el cual participaron una parte muy importante de las empresas y centros tecnológicos y asociaciones que están en el club, un poco en tecnología, basado sobre tecnología, y tuvimos la participación allí de Pepe Molero, un querido compañero y amigo nuestro y muy amigo del club desde el año 2008, que participó en todas estas, catedrático de la Complutense, también muy involucrado en todo el mundo de la innovación, ¿no? Podéis verle muchas participaciones y otras personas que están aquí con él, y se nos ofreció a presentar este informe del grupo multidisciplinar y bueno, nos pareció un tema muy interesante y por eso hemos organizado este asunto que siempre en el club nos da una satisfacción especial. Por tanto, le hemos pedido a Pepe Molero, a Enric Banda y también veréis a José María no lo pronunciaré bien, Insenser, ¿no? No lo pronunciaré bien, José María, y a Santiago López, que junto con Ramón Bóves y Natalia Ruiz, pues van a participar luego en un coloquio dándole dinamismo a este asunto. Bueno, yo os recomiendo, supongo que ellos también, ¿no? Os lo recomendarán después. Los del libro son ellos, no yo. Los del libro que vienen a presentar, como decía Umbral, son ellos. Pero yo os recomiendo que leáis ese resumen de 15 páginas donde queríamos hacer en España, cómo estos ecosistemas se pueden crear, y yo creo que tiene una trascendencia importantísima para todos. Es ambicioso, demuestra que en las crisis la I+D, el reducirla, pues es un error de país y por tanto a mí me parece que era muy interesante hacerla ahora. Por mi parte nada más, la vamos a organizar a través de Pepe Molero y Enric Banda, que van a hacer la presentación de ese documento, y posteriormente Ana Padilla, a quien conocéis del club, pues coordinará esta rueda de preguntas donde podréis participar también el mismo. Os presento a Pepe y a Enric, ¿no? Pepe Molero lo conocéis, yo creo, todos los involucrados en este campo de la innovación, y veo a muchos en la lista. Es catedrático de la Complutense de Madrid desde el 89, profesor de Economía Industrial, dirige la Cátedra de Estudios de Innovación de la UCM. Yo voy a leer un poco nada más, Pepe, porque si no tenéis un currículum muy largo, esto es la edad, ¿no? Enric también, ¿no? Ha sido premio de casi todo, ¿no? Y en esto de la innovación sigue organizando, porque lo veo en la Granda, en Avilés, de organizando los cursos de innovación, lo veo en muchísimos lados. Ha participado aquí en los think tank de los años 2007, 2008, 2009, toda esta época, y es uno de los participantes relevantes en este grupo de trabajo. Enric también, Enric Banda es doctor de físicas de la Universidad de Barcelona, ha sido profesor en el CSIC, ha tenido un trabajo relevante en la administración, ¿no? Como secretario general del Plan Nacional de I+D+I en el 94 y como secretario de Estado de Universidades e Investigación. O sea que no tienes disculpa, Enric, porque lo podrías haber hecho, te van a decir, ¿no? Pero cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que también ha sido secretario general de la Europe Science Foundation y tiene un currículum importantísimo. Ahora está el Senior Advisor en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, si no tengo mal aquí las... No leo más, o sea que yo creo que os doy la palabra, yo creo que empieza Pepe, me parece, o sea que como vosotros lo querráis organizar, ¿de acuerdo? Y a todos muchas gracias por venir y espero que estéis todos bien, Pepe. Pues muy bien, primero de todo, bueno, muchas gracias a Arcadio y a través de ti al club
y permíteme que también se las dé a Ana, en estos asuntos fundamentales. Muchas gracias por interesaros por estas cosas, porque nosotros creemos que son de verdad trascendentes. Quiero agradeceros esto y quiero saludar no solo a vosotros, sino a todos los que van a estar, digamos, en la mesa, pero por supuesto a todos los otros que van a seguir esto. Dedicarle un tiempo a esto, cuando no es inmediato, cuando no nos peleamos con ningún político, parece que tiene su interés. Permitidme que os diga brevemente qué hay detrás de este informe y qué pretende este informe. Dentro de ese grupo de trabajo multidisciplinar que se crea en el Ministerio de Ciencia e Innovación como apoyo al Ministerio, pues, para temas relacionados con la crisis provocada por el coronavirus, pues entre otras cosas fue surgiendo la necesidad de hablar para después. Porque lo que se pone de manifiesto por la crisis esta es que lo que probablemente muchos de nosotros hubiera podido decir antes sobre las carencias básicas de nuestro sistema, sobre los problemas de la innovación en España, etcétera, simplemente se han puesto al desnudo con la crisis. Esto yo le comentaba a Enrique, es lo del cuento maravilloso, cuando un niño dice que el rey va en camisa, ¿no? El rey siempre iba en camisa, pero tuvo que ser un niño el que diga que el rey va en camisa. Por tanto, esto nos zarandea y nos obliga a pensar en que hay que cambiar las cosas. Este es el objetivo claro, en una situación económico-industrial tremenda. A los que venís del mundo empresarial me parece que no os tengo que explicar mucho de cómo está el asunto, y además cada día las previsiones se están empeorando desgraciadamente un poco más. Este tema no resuelve la crisis en el corto plazo, evidentemente. Tiene que ser un pilar para el día de después, pero ese pilar hay que construirlo ya. Nosotros lo que llamamos es a la urgencia de no perder más tiempo. Tenemos la sensación de que es una hora o nunca. El zarandeo es grande y las cosas que vamos a proponer probablemente habría que haberlas planteado aunque no hubiera habido la crisis del coronavirus. Lo que pasa es que esto nos ha dejado realmente zarandeado, como creo que sugería Arcadio al principio, y por tanto lo hace, si acaso, más evidente la importancia de la ciencia, la importancia de la innovación, la importancia de poder fabricar cosas. Se ha puesto tan evidentemente de manifiesto que no hay excusa para postergarlo. Esa es nuestra idea. Y por eso el documento este, que es breve, porque no se trata tanto de profundizar en un diagnóstico bastante conocido por muchos, sino sobre todo de proponer, porque es el tiempo de proponer. Y eso es lo que pretendemos con este modesto, digo modesto porque es breve, ¿no? Lo primero, vamos a hablar, aunque no vamos a entrar en datos del diagnóstico, permitidme que diga alguna pincelada sobre el tema de cómo está el sistema. Claro, seguramente a nadie le va a sorprender si yo entrase a decir cuánto gastamos en I+D o dejamos de gastar. Esas son cifras muy conocidas, muy manidas, y por ahí no vamos a ir. ¿Qué es lo tremendo, a mi juicio, y a juicio del grupo? Que esa situación, que ya venía siendo deficitaria antes de la crisis del 2008, se pone tremendamente de manifiesto en la crisis del 2008 al 2015. Porque el deterioro del sistema, ahora diré un par de cosas, es tan grande que simplemente, miren, desde que tenemos series del gasto en I+D en España, que es desde los años 60, no ha habido un periodo de una caída tan brutal del esfuerzo en I+D del país. No hay comparación desde los años 60 del siglo pasado. Por tanto, la crisis es muy profunda. Veníamos de una situación estructural que siempre estábamos pues detrás de los promedios europeos, etcétera, pero esto se nos ha ido, digamos, de las manos. Y este deterioro no ha sido ni solo en el sector público ni solo en el sector privado, porque hay una cierta tendencia a, como ahora voy a decir, a hablar de los presupuestos, y yo voy a decir algo de los presupuestos. Y por supuesto son una parte importante de la ecuación. Pero también, como sabéis los que venís de la empresa, esa crisis zarandeó mucho también a, digamos, los ecosistemas empresariales de innovación. Es decir, que no solamente ha habido un problema de descenso de los fondos públicos, sino también, no solo de los fondos privados, sino que han desaparecido, muy importante, es un número considerable de empresas
estaban en esto. Me decía el anterior director del CEDETI cómo se había ido de su cartera de clientes, se había ido por desaparición, un porcentaje, para no equivocarme, no lo voy a decir, pero creedme, bastante alto. Por tanto, es una crisis que afecta a lo público y afecta también a lo privado. Es curioso porque dentro de ese descenso, tanto de lo público como de lo privado, ha sido mucho más rotundo en lo público. Ahora diré 4 ideas. En lo privado también, pero como ha caído menos, lo curioso es que si miramos a un ratio que de toda la vida nos ha traído de cabeza, que es que en España la I+D se financia demasiado con fondos públicos y demasiado poco con fondos privados, esto es una letanía vieja, lo que ha ocurrido es que ahora los fondos privados han superado a los públicos, pero porque han caído menos, desgraciadamente, no porque han crecido los dos y han crecido más unos que otros, sino porque los que menos han descendido han aumentado su peso. Esa destrucción de fondos, lo que lleva detrás son destrucción de capacidad de I+D pública y de I+D+I privada. Y esto se nota no solamente en los institutos de investigación, en las universidades, en los centros tecnológicos, sino también en muchas empresas, como he dicho antes. Y el problema no es solo los números, es que cuando uno entiende lo que es la innovación y la vincula a este concepto crítico que es el aprendizaje de cosas, la creación de conocimiento y la creación de conocimiento, romper esas trayectorias de crear y aprender el conocimiento son muy difíciles de recuperar. No solo tendremos que hacer un esfuerzo de dinero, sino vamos a tener que hacer un esfuerzo en recomponer esos equipos. Me gustaba mucho una frase de Jean Piaget, un investigador francés, que hablaba del savoir-faire collectif. Ese savoir-faire collectif no es solo dinero, no es solo estas cosas. Y en esto España, desgraciadamente, pues hemos destacado dentro de la Unión, dentro de la OCDE. Voy a dar 2 datos. En ese periodo tan crítico, España, desgraciadamente, ocupa la cabeza en 2 cosas. Mirad, la caída en los presupuestos de I+D no es el único país donde ocurre, pero sí es uno de los pocos, pero de los que ocurre, estamos entre los líderes en la caída. Claro, desgraciadamente nos gustaría estar de líderes por otros motivos, pero, y estos son datos estructurados por tanto, somos de los que más hemos reducido en esa época los dineros públicos para la I+D. Pero otro ranking que ocupamos es que ese descenso, uno podría decir, bueno, es que han caído los presupuestos por la crisis. Ya, pero cayeron más los de I+D+I. ¿Y esto cómo se ve? El peso del presupuesto de I+D+I en el conjunto de los presupuestos descendió en esos años de forma muy significativa. Una vez más, en España, uno de los países donde ese descenso fue más alto. Por tanto, la crisis no es la que a todo el mundo le pasa, sino que a nosotros nos pasó y nos sigue pasando más. De todo ello se deriva esa necesidad de una actuación urgente y profunda, las 2 cosas. Urgente porque no se puede esperar. Por mucho que este sea un tema de medio y largo plazo, todos sabemos que lo es, ese medio y largo plazo tiene que empezar en algún momento. No podemos siempre postergarlo, a ver si alguna vez nos va todo bien y hacemos I+D+I. No, señor. Justo es ahora cuando eso. ¿Por qué? Porque esa crisis, cuando la vemos sobre todo en su vinculación con la industria, vemos que una parte de ese problema surge de la debilidad estructural de nuestro aparato productivo, que en parte, no solo, en parte se debe a esa menor presencia del esfuerzo tecnológico, del esfuerzo en I+D+I. Y hay que decir que hay mimbres para hacerlo. Que quiere decir, tenemos cosas positivas en España, muchas. Tenemos un ramillete de empresas haciendo unos esfuerzos en I+D fantásticas. Tenemos gente en el mundo universitario, en el mundo de investigación, lo mismo. Centros, equipos. ¿Qué nos ocurre siempre? Dos problemas. Uno, demasiado poco. Los que hay son muy buenos, son pocos. 2, la poca estructuración, la poca relación entre esas patas. Creo que sobre esto mi compañero Enrique Banda hablará más. Por tanto, vamos a pasar ya a
a los planteamientos de propuestas. Pero repito que el diagnóstico no se trata de repetirlo de todo, sino de ver la trascendencia de la caída, que es previa al COVID. Esto me importa mucho decirlo. Lo que pasa es que el COVID nos ha puesto frente al espejo de que era verdad que lo estábamos haciendo muy mal, como ha dicho Arcadio. En una crisis, si hay algo que no se puede hacer, es dejar de pensar, dejar de investigar, dejar de crear, porque es lo único que te garantiza que la próxima, que vendrá, nos coja mejor preparados. Entonces, nosotros hemos propuesto acciones a corto y acciones a medio plazo. Yo voy a decir un par o tres de cosas en el corto plazo e inmediatamente le paso la palabra a mi compañero Enrique Panda para que él complete esa acción y no pasarnos de los tiempos. Por supuesto, he dicho antes que no todo es dinero, pero por favor, sin dinero tampoco. O sea, es que a veces esa tentación de hacer las cosas a coste cero es tomarnos el pelo a la gente. Sí, miren, desde 2009, que estábamos en más de 9.000 millones de euros en el PG 46, que es la política de gasto 46 en el presupuesto que se refiere a la ley Mar+I, más de 9.000 millones, pasamos en pocos años a menos de 6.000 millones. Si acumulamos eso en esos años, estamos hablando de cerca de 30.000 millones menos de los que hubiéramos tenido si hubiéramos seguido gastando lo del 2009. Es un ejercicio puramente ficticio, pero para entender la importancia del tema. Pero es que lo peor no es eso. Lo peor es que de esos dineros, 2/3 durante una gran parte de los últimos años, los últimos en todos, 2/3 aproximadamente se ponían en forma de créditos y no en forma de apoyos directos. ¿Eso qué significa? Pues que los créditos o no se han pedido o no se han ejecutado. De tal manera que la tasa de ejecución del presupuesto, ese presupuesto tan drásticamente disminuido, la tasa de ejecución en los últimos años que tenemos datos, apenas ha estado por encima del 35%. Muchísimo menos dinero y del cual solo se ejecuta una parte menor de ese dinero. Eso hay que resolverlo. Por tanto, nosotros decimos que tienen que ponerse en los primeros ejercicios aproximadamente 10.000 millones de euros al sistema y después irlo aumentando progresivamente. Y decimos que debe de cambiarse esa ecuación entre créditos y subvenciones y que los créditos sigan existiendo, pero en una proporción muchísimo menor, ¿no? Y también lo que decimos es que todo esto, de cara al futuro, tiene que basarse en una ley de financiación plurianual que garantice ese crecimiento de los recursos sin tener que someterse cada año a esto, como estamos viendo, a unas negociaciones presupuestarias que uno no sabe cómo hacer. Pero dos cosas cualitativas. Una, gestión del sistema. No solo es dinero dicho. Digo, sin dinero no hay nada, pero solo con dinero no. El sistema, hay una tentación por algunos de mencionar solo las partes excelentes del sistema. No creo que ninguno de nosotros seamos sospechosos de no creer en la excelencia. Eso va de suyo. Pero la excelencia sin masa crítica por debajo se agosta. Y por tanto, esa excelencia tiene que venir basada en una financiación, digamos, basal en los elementos empresariales, en los elementos investigadores, etcétera, que permita una renovación sistemática de esa excelencia. Sería lo de la cantera en los clubes de fútbol frente solo a fichajes estrella, ¿no? Eso es un poco algo malo. Y por supuesto, además de los problemas de escasez de recursos, y con esto termino, tenemos un gravísimo problema de gestión, que significa que las pautas de gestión de los dineros que nos llegan al sector público y al sector privado para hacer I+D+I están sometidas a unas reglas y a una burocracia insufrible que hace que la eficacia de esos dineros, que son pocos, encima sea menor por causa de eso. Por tanto, estamos reclamando un cambio de normativa que permita gestionar eso con más flexibilidad. Creo que con esto he cumplido más o menos mi tiempo y encantado luego de cualquier pregunta poderla contestar o ampliar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que le damos la palabra a Enrique. Hemos olvidado antes a Santiago López, que estaba ahí. Yo creo que me he dado cuenta de que me le he saltado, ¿no? Que participará posteriormente en las preguntas. Enrique, por favor, lo que quieras complementar o lo que te parezca, ¿eh?
Bien, sí, hombre, claro. El maestro Pepe Molero pues, nos ha hecho ¿verdad? Un resumen que yo creo que ha expuesto el espíritu de lo que ese grupo, el grupo de trabajo multidisciplinar está llevando a cabo, ¿no? Es un grupo multidisciplinar, tal como está definido, pero no es diverso en el sentido de que es muy académico, ¿eh? Yo provengo de la academia y no voy a decir que me siento incómodo en ese grupo, todo lo contrario, pero es verdad que la diversidad del sector privado no está, digamos, no está representada en el grupo. Con todo, las discusiones a las que nos lleva a la producción de informes, pues es estupenda. La verdad es que nos lo hemos pasado bien y creo que Pepe puede confirmarlo. Nos lo estamos pasando bien. También decir que yo en ese grupo estoy como observador. Me pidió el ministro que estuviera allí porque yo soy presidente del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un órgano, digamos, que emana de la ley de la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pidió que estuviera de observador, pues supongo que para tener más gente, digamos, que le pudiera informar, y yo encantado de la vida, creo que ha sido aceptar ese trabajo, ha sido estupendo, la verdad, por parte mía. A ver, Pepe, insisto, lo ha resumido todo bien. No ha tenido tiempo de profundizar. Yo voy a profundizar un poquito más en algunos de los aspectos que nos ocuparon en el grupo, que fue, por ejemplo, el de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, que es un tema eterno cuando se habla de las reformas o de los cambios que necesita el sistema de ciencia, tecnología e innovación en España, ¿no? Y el enfoque que se le dio fue pensando en tres aspectos que convergen, ¿eh? Uno es que tenemos que cambiar el sistema productivo actual. Y volveré a esto más tarde, pero estaba digamos, en el horizonte que los recursos humanos que tenemos que renovar, por decirlo así, pues tienen que estar pensados para un cambio del sistema productivo. Y luego los dos aspectos conocidos, uno de calidad y otro de cantidad. De cantidad ya no voy a decir gran cosa porque en el informe, los que lo leáis, pues ya veréis que España está por debajo, digamos, de los números, digamos, de media de la OCDE o de Europa, lo que sea, siempre estamos por debajo en número de investigadores por 100.000 habitantes, que se coge el indicador que se escoja, estamos por abajo. Por tanto, la cantidad es obvio que nos falta músculo y que nos falta más gente. Pero la calidad, yo creo que ahí es un punto importante y que tuvimos discusiones interesantes. Por ejemplo, el sector público está envejecido. Yo provengo del CSIC, sé cuál es la situación del CSIC y es digamos, preocupante que la edad media sea tan alta. No sé cuál es, porque cada uno dice la suya y unos cuentan son investigadores, otros todo el personal, pero es no solo el CSIC, sino otros organismos públicos de investigación. Las universidades siguen expuestas, desgraciadamente, al problema de la endogamia. Algunas se lo han saltado, han conseguido, digamos, esquivar eso porque no se han acogido digamos, al sistema funcionarial y en algunas autonomías pues lo han hecho un poquito mejor, pero en general, en el sistema español, creo que el sistema de selección en la universidad no es bueno. Y si estuviéramos hablando de una empresa, pues yo creo que ninguno de vosotros invertiría en una empresa que no controla sus recursos humanos, que es lo que pasa en muchísimas de las universidades de este país. Por lo tanto, ¿qué se propone desde el grupo? Bueno, desde el grupo se propone que se haga lo que sabemos que funciona. Y lo que sabemos que funciona son los comités internacionales de selección de personal. Y si uno tiene que seleccionar el puesto de catedrático de lo que sea, pues tiene
colegas y tiene pares en el mundo y en Europa, y puede hacer una selección, digamos, mucho menos contaminada que la que se está haciendo ahora con los tribunales y con todo esto, ¿no? Por tanto, lo que se propuso desde el grupo es que se adoptara esto ya, digamos, desde ya. Pero claro, es fácil decirlo, ¿eh? Hacerlo es mucho más complicado porque hay unas normativas internas de las universidades. Ayer hablaba con una persona que está en unas oposiciones de presidente del tribunal, de unas oposiciones en el CSIC, dice, son exactamente iguales que cuando las aprobé yo hace 40 años, me decía, ¿no? Es decir que, bueno, pues todo eso hay que cambiarlo, por lo tanto, hay que cambiar en general el marco regulatorio. Y en cuanto al sector privado, bueno, también es conocido que tenemos escasez de personal cualificado, porque cuando nos comparamos con otros países, pues de nuevo, ¿no? Y ahí, pues lo que yo añadiría es que hubiera, esto se discutió, no sé si está en el informe o no explicitado así, pero que hubiera más diálogo entre el sector privado y el sector público para ver cuáles realmente son las necesidades de la economía y de la economía real, ¿no? Y por lo tanto, si se necesita estimular la inversión, pues se estimula desde el sector público, que no pasa nada, ¿eh? Que luego hablaremos un momento de esto. Y naturalmente esto supone, bueno, cambios en la normativa, y vosotros sabéis lo complicada que es la normativa de nuestro país y lo entreliada que está una normativa con otra, que cuando tocas una se te caen 20, y por lo tanto el sistema, digamos, necesita un replanteo muy serio. Otra cosa de la que hablamos y que yo solo voy a dar una pincelada es de las infraestructuras científicas. Yo creo que las infraestructuras científicas, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista industrial, son buenas. Son buenas porque además tenemos un sistema europeo y por lo tanto si uno necesita alguna cosa, realmente lo encuentra. Pero es verdad que al hilo de lo que decía Pepe de los presupuestos desde el año 2008, pues estas infraestructuras están sufriendo mucho. Están sufriendo mucho, tienen deudas de cuotas internacionales. Bueno, que eso, la verdad es que se tiene que arreglar de alguna forma y nos tiene que poner en pie de igualdad con nuestros colegas con los que colaboramos y competimos. Por lo tanto, el capítulo de infraestructuras no voy a decir nada más. Luego, he puesto juntas dos ideas, aquí la del sistema, del nuevo sistema productivo y los grandes encuadres. El nuevo sistema productivo, antes he dicho que diría alguna cosa. Bueno, Pepe lo ha dejado medianamente claro, la pandemia nos ha sacado los colores a todos, ¿eh? A todos, a muchos países, y aquí en España, bueno, a todos los sectores. Y bueno, pues tenemos que aceptarlo y creo que no hace más que reforzar la idea de que necesitamos un cambio de la base productiva, ¿no? Entonces, para eso es esencial, pues, disponer de una industria de mayor contenido tecnológico. Y eso no se decide de un día para otro, esto es una cuestión de largo recorrido, pero yo pienso que nuestros dirigentes políticos y nuestros dirigentes empresariales deberían seriamente pensar que estamos, digamos, hablando de la industria 4.0, donde estamos presentes, pero no estamos al nivel que deberíamos dar, y además se añade la cuestión del cambio climático, por lo tanto se añade lo de observar los objetivos de desarrollo sostenible. Que esto hay muchas compañías en los países que nosotros admiramos desde aquí, parcialmente a los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, etcétera, que las empresas lo están haciendo, digamos, con toda seriedad, ¿no? Y estimuladas además por el sector público. No vayamos a engañarnos, no vayamos a pensar que allí, digamos, lo hacen todo por una iniciativa propia, lo hacen también por un estímulo del sector público y por lo tanto de la política que tengan en ese momento en ese país. Claro, hacer esto bien para los próximos años necesita una estrategia.
Y yo siempre insisto en que para mí la palabra estrategia es sinónima prácticamente de priorizar, y esto lo hacemos mal. Preferimos el café para todos y no priorizamos. Y entonces pues estamos en una situación ahora mismo en que el gran encuadre a nivel internacional de España, todos sabemos que es Europa. En este mundo, que es el que nos reúne aquí, sabemos que tenemos el programa marco de la Unión Europea, que se llamará Horizonte Europa, ¿no? Horizon Europe, y tenemos además el plan de recuperación, del que no voy a hablar, ¿eh? Pero tenemos unas oportunidades para hacer cosas, pues yo creo que esto debería tenerse. Tanto es así que desde el grupo de trabajo multidisciplinar se propuso que hubiera un Consejo Nacional de Ciencia e Innovación. Y la idea de un Consejo Nacional de Ciencia e Innovación, dependiendo de presidencia del gobierno, solo tiene, desde mi punto de vista, quizás una opinión personal en este caso, solo tiene un objetivo, y es implicar al liderazgo político del país en la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean, digamos, un motor y que lo admitan como tal. Es igual que no lo entiendan. A mí me da lo mismo, pero que sí que lo apoyen, ¿no? Este Consejo Nacional de Ciencia e Innovación sería de ciencia y de innovación, y por lo tanto tiene que ser transversal a todo el sistema. No puede ser un grupo empresarial solo, no puede ser un grupo académico solo, tiene que ser, digamos, una mezcla, porque el sistema está compuesto de todos ellos y no podemos solamente pensar en una parte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya no digo nada más del Consejo Nacional de Ciencia e Innovación. Es una idea que no sé si ha recogido o no la Administración del informe que hicimos, pero ahí está escrito para quien lo quiera aprovechar, ¿no? Y quizá acabaría diciendo que hace falta alinear el sistema de ciencia, tecnología e innovación con las necesidades sociales. Esto es casi, a día de hoy, casi es un perogrullo, es decir, que lo sabemos todos, no hay que insistir, ¿no? Pero es verdad que en la Unión Europea están insistiendo en las misiones, y las misiones, el equivalente en nuestro país, sería lo que hemos llamado a menudo, sobre todo Pepe y todo su grupo, los proyectos tractores, ¿no? Yo creo que los proyectos tractores son buenos, son los que son capaces de aglutinar intereses, no solo el interés académico de un aspecto determinado de la investigación, no solo de un sector, digamos, empresarial muy definido y muy especializado, sino que son proyectos mucho más transversales, ¿no? Y claro, las misiones, algunos le han llamado en el moonshot, ¿no? Un moonshot, que es las grandes empresas también hablan de esto, pero tienen que ser, yo desde el punto de vista de la definición de los tractores, de los proyectos tractores, pienso que tienen que inspirar, ¿no? Tienen que ser, tienen que catalizar, ¿no? Y tienen que catalizar al público también, al sector privado y al sector público, y al público en general, naturalmente. Y yo creo que tienen que ser disruptivos, tienen que ser basados en ciencia y tecnología, pero no una ciencia y tecnología que esté toda por abrir, sino algunos campos en los que ya sabemos que hay posibilidades, ¿no? Y tiene que ser un proyecto específico, con un timing, que tiene que tener una hora. Esto yo creo que se ha recogido bien en España, se entiende bien, y desde el CEDETI pues se está ya trabajando en esto, pero yo creo que si hay inversión, que antes reclamaba con la boca grande Pepe Molero, pues si hay inversión tendría que ser en esa línea, tenía que ser en la línea de que todo el sistema, absolutamente todo el sistema, se vea favorecido.
porque no nos vayamos a engañar. El sistema de ciencia, tecnología e innovación de cualquier país actúa como sistema. No hay ningún sistema que funcione bien en el que la parte académica sea extraordinariamente buena y la parte empresarial sea extraordinariamente mala. Eso no existe. Y al revés tampoco. Por lo tanto, tenemos que apretar desde todos los puntos. Y apretar desde todos los puntos, pues es decir cosas como que la inversión en ciencia básica solamente no es suficiente para garantizar la innovación o los retornos sociales y económicos. Yo vengo de la academia, digo esto y a mí pues me critican. Pero creo que es lo mismo, que es igualmente criticable cuando se dice que todo el dinero hay que ponerlo en la empresa para hacer determinada investigación y desarrollo. Yo pienso que tenemos que entender que el sistema es un conjunto y que el conjunto tiene que avanzar. Grandes singularidades y grandes, digamos, excelencias en un punto o en otro, bueno, no, si son excelencias no las vamos a rechazar, pero no ayudan a que todo el sistema avance, ¿no? Creo que he utilizado 15 minutos, ya os he dado bastante la paliza, voy a dejarlo aquí. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Yo creo que habéis hecho una descripción general. Volvemos a recomendarles, ¿no?, que lean el informe, que no es muy largo, tiene un resumen que no es muy largo y por tanto que lo leáis. Y vamos a darle la palabra a Ana. Si quieres, Ana, empiezas, y que ya veo que además os están mandando muchas preguntas, ¿no? O sea que tú verás cómo lo manejas, ¿eh? Ana. Pues muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante la exposición. Yo me quedo con la necesidad de actuaciones urgentes y profundas, y uno más positivo, que es la de tener recursos humanos de mucha calidad y magnífico en España. Bueno, yo espero que el documento, muchas de sus recomendaciones, se hayan tenido en cuenta en la estrategia de ciencia innovación que para el próximo periodo de 7 años se ha publicado recientemente, y que, bueno, que se ha gestado en tiempos de COVID y tiene pues medidas para solventar sus efectos, según indica, y también otras para potenciar la ciencia y la innovación como herramienta de reconstrucción. Pues comenzamos ahora la mesa. Contamos con 4 ponentes muy destacados. 2 son de empresas energéticas asociadas a Enel Club. También tenemos una persona del ámbito de las telecomunicaciones y un cuarto ponente más ligado al mundo académico. Para cada uno de ellos tenemos una pregunta y voy a seguir el orden alfabético de compañía, si os parece bien. Disponemos de 15 minutos, vamos un poco tarde, con lo que tendríamos hasta las 12:05, y esperamos tener un tiempo al final para las preguntas que nos podéis hacer llegar por el chat en abierto, que ya lo estáis haciendo, o a mí personalmente. Nada más, voy a empezar con Ramón Boves, que es doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y actualmente es jefe de estudios en EDP. Ramón está muy ligado al club porque lo representa su compañía en nuestra asociación. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias, Ana. Muy buenas. Llevas casi 40 años trabajando en EDP en diferentes puestos de responsabilidad. Desde tu experiencia nos gustaría saber qué propones que se podría mejorar en la interrelación entre la administración, la investigación y el sistema productivo, que es una de las recomendaciones del documento de Pepe y de Enrique. Tienes 4 minutos y nada, cuando quieras. De acuerdo, Ana. Muchas gracias. Bueno, pues sí es verdad que es una de las actuaciones que se llevan en este informe, ¿no?, del grupo de trabajo, que aprovecho para felicitar por el mismo, ¿no?, porque me parece que hace un gran diagnóstico de la situación, y no solamente eso, sino se nos plantea actuaciones para solucionar la situación, ¿no?, en que se encuentra, y aprovechar esta oportunidad que ahora tenemos, ¿no? Pues la interrelación entre la administración, la investigación y las empresas
Me parece que es uno de los aspectos clave, ¿no? Pero también de los más difíciles quizá, ¿no? No resulta fácil. Yo, claro, contestar a esto como no me atrevo, ¿no? Con tantos expertos, pero sí indicaría, por ejemplo, algunas experiencias o iniciativas que se han desarrollado desde el ámbito de nuestra empresa y que creo que han tenido éxito y pueden servir de referencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros convocamos anualmente, en EDP se convoca anualmente unas becas que son un fruto del acuerdo con la Universidad de Oviedo, que están dirigidas a estudiantes. Cada año hay del orden de 160 estudiantes. Este año se va a reducir, pero bueno, son muy numerosas las becas que se otorgan y a diversas especialidades. Es decir, que hay ingeniería, hay alumnos de económicas, de derecho, de informática, matemáticas, física, química, bueno, distintas disciplinas, ¿no? Y se hacen prácticas formativas en todas las áreas de la compañía, o sea, cada becario pues tiene la supervisión de un tutor que le forme, que le ayuda y supervisa su trabajo, ¿no? Y sobre todo participando en temas de innovación y de mejora continua, ¿no? En los que ellos participan y aportan su sabiduría, ¿no? Pues estas becas tienen una duración de 10 meses, de noviembre a julio, y son prácticas remuneradas, con lo cual, bueno, pues tenemos la verdad que muchas solicitudes. Esto lo hemos puesto en marcha en el año 83, ¿no? O sea que llevamos 37 años y tengo que decir con satisfacción que ya hay más de 100 personas que participaron en nuestros programas de becarios que se han incorporado a nuestra plantilla, con lo cual es también una fuente de alimentación, de sabiduría y de capacidad de nuestra empresa, ¿no? Es un acuerdo, yo creo que diría, muy fructífero entre universidad y empresa que se benefician ambas partes. Luego, también señalar, desde la Administración Regional en Asturias, pues se ha promovido una comisión mixta. Precisamente hoy tuvimos una reunión en la que también estuvo Arcadio, pues en la que en principio se evaluó el impacto de la transición energética en Asturias. Sacó un documento yo creo que muy interesante, y la que hay gente de distintas áreas, ¿no? Además de por supuesto, la administración, pues están los agentes sociales, los sindicatos, está la universidad, junto con institutos y fundaciones de ciencia y tecnología, como el INCAR y bueno, muchas más. Está la parte empresarial, está la Federación Asturiana de Empresarios de Asturias, está ArcelorMittal, EDP, bueno, hay muchas empresas. Y ahora mismo, después de haber hecho ya esta evaluación del impacto de la transición energética, pues empezamos hoy a evaluar un documento de estrategia, ¿no? para Asturias. Y esto yo creo que también es otro caso, ¿no? de colaboración entre las distintas partes que yo creo que está siendo fructífero. Y luego también, por último, señalar que estamos impulsando proyectos de I+D+I desde EDP, ¿no? Proyectos desde el ámbito de almacenamiento, de las smart grids, de las energías limpias, en distintos ámbitos de esa transición energética, y estamos haciéndolo en colaboración con los agentes de ciencia y de la administración, ¿no? Promovemos pues, empresas innovadoras mediante apoyos de todo tipo, económicos, que aceleren un poco la actividad de estas startups que están vinculadas un poco al sector energético. En el ámbito, digamos, de temas de vigilancia tecnológica, pues también participamos en plataformas tecnológicas, en grupos como de eficiencia energética, en Futurred, vehículo eléctrico. Y en ámbitos ya de visibilidad más tecnológica, pues fomentamos mucho la colaboración con las universidades, ¿no? De hecho, muchos de nosotros participamos como profesores en algunos másteres de tecnologías y celebramos seminarios conjuntamente con la universidad y demás. En definitiva, creo que hay muchas iniciativas autoridades que se pueden desarrollar conjuntamente y solo quería reflejar, bueno, con mi exposición, algunas de ellas, ¿no? Requiere voluntad, una voluntad y una capacidad de liderazgo para llevarla a la práctica, vamos. Muchas gracias, Ramón. Tenemos en segundo lugar a Santiago López, que es director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y es presidente también de la Asociación Española de Historia Económica. Santiago, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Dada tu relación con el ámbito universitario, me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre la movilidad de personal investigador entre el sector público y el privado. ¿Por qué crees que es complicado? Si esto resulta un problema o no para el sistema y qué
si conoces la estrategia que plantea en ese sentido. Muchas Muy gracias. bien. Tienes 4 minutos. De acuerdo, sí. Me adapto perfectamente. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias al club por esta invitación y, por supuesto, a Pepe y a Enric por el documento. Ya sé que no es solamente suyo, pero por el documento que han fraguado y que tenemos a nuestra disposición, que es un excelente, como algunos ya han señalado, el propio Ramón o vosotros mismos, es un excelente documento. Y es un excelente documento, por ejemplo, en lo que tú me estás preguntando, Ana. Sí, da en el clavo del problema. Tiene una cosa que es los ejes, en los ejes 6 y 7 la estrategia se centra en uno de los problemas principales, que es lo que tú me estás preguntando, ¿no? Que es ¿por qué es tan difícil contratar a un científico formado por parte de una empresa? ¿Por qué es tan difícil que nosotros contratemos a científicos técnicos de una empresa para que trabajen durante un tiempo? ¿Por qué es tan difícil generar una estructura de gobernanza en la que podamos contar con las empresas y las empresas puedan entrar en nuestras instituciones? Es que estamos en el estamos en el siglo XX mediados, comparados con nuestros, alguna persona ya lo está preguntando en el chat, comparado con nuestros competidores estamos en 70 años atrás, y es este el problema. ¿Por qué? Bueno, nuestros vecinos portugueses o otros países, Dinamarca, Suiza, Austria, ya lo han reformado perfectamente las universidades para que pueda haber una cogobernanza entre los sistemas y, sobre todo, que la administración dé libertad de gobernar a las instituciones. Enrique han señalado algo de esto, ¿no? El sistema funcionarial nos está llevando a una situación deplorable, ¿no? Y algunas administraciones como la catalana, la vasca, en parte un poco la madrileña, han generado diferentes instituciones en las que la libertad de contratación y de transferir personas de uno a otro medio está funcionando, ¿no? Pues esto se tiene que generalizar y tenemos que hacer esa renovación. En la estrategia está puesta. Para terminar, ¿qué es lo que aquí se está decidiendo? Bueno, ¿o qué es lo que se está proponiendo? Pues es, por ejemplo, el sistema que tenemos en Europa. En Europa, cuando vamos a uno de las grandes instituciones de investigación, tenemos primero que la representación, por ejemplo, en el CEM, pues es de un representante del Estado, pero con un investigador, con alguien que ha elegido los investigadores para que esté allí, ¿vale? Y el voto tiene que ser unánime, es decir, tiene que tener un voto, nada más que tiene un voto, pero tienen que decidirlo los dos. En el sistema actual esto no existe. Nuestras organizaciones son absolutamente dependientes de lo que decida la junta correspondiente de una comunidad autónoma o lo que decida el ministerio correspondiente. No hay autonomía para que se decida, y por tanto todo lo que dice Enrique, no hay posibilidad de contratación en función de criterios de a mí me interesa esto o aquello. Y termino con un ejemplo. En este país, y está señalado en la estrategia, no hay una carrera, por ejemplo, para los investigadores de carácter técnico. Y esto lo sabéis, los de las industrias lo tenéis muy claro. A los investigadores de carácter técnico dentro de las industrias no les interesa tener publicaciones en las revistas del primer cuartil, etcétera, sino resolver problemas, tener informes, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, cuando la universidad necesita meter una plaza de ese tipo y entrar en relación con las universidades, nos dicen, tiene que entrar por el canal de profesor y de investigador, y por tanto necesita 5 Q1 o 16 Q1. Se acabó la relación, no hay manera, ¿vale? Se pueden plantear, como ha dicho Ramón, entre los becarios, en los doctorados, en el trabajo cotidiano, etcétera, pero están rotas las conexiones, no existen.
Muy bien, Santiago. Pues pasamos al tercer ponente, Natalia Ruiz, que es gerente de innovación abierta y proyecto Deep Tech de Repsol Technology Lab. Natalia, después de 20 años en el área de Oil and Gas de Repsol, ahora está centrada en la búsqueda de innovaciones disruptivas para abordar el desafío de cero emisiones netas a 2050 que su compañía se ha marcado. Natalia, gracias por participar. Sabemos que uno de los objetivos de la nueva estrategia es promover la investigación y la innovación en el tejido empresarial, ampliando el perímetro de las empresas innovadoras y aumentar la competitividad. ¿Qué medidas destacarías como prioritarias para conseguir este objetivo? Vale. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este coloquio. Yo quería destacar 3 medidas, ¿no? Entre toda la estrategia que ha salido a la luz, me gustaría destacar primero una cosa que ya ha adelantado Enric, que me parece muy importante, que es que necesitamos políticas para fortalecer y desarrollar vínculos bidireccionales entre ciencia y empresa, para que ambas entiendan las necesidades mutuas que tienen y la ciencia, la academia, se oriente en investigar lo que realmente las empresas están demandando. Eso me parece de vital importancia. Segundo punto que quería destacar era que necesitamos políticas que favorezcan el emprendimiento. Necesitamos apoyar e impulsar la creación de startups, sobre todo de spin-off, que van a ser la manera de explotar los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, debemos articular programas y medidas para favorecer precisamente esa creación de empresas, esa formación a los emprendedores, inculcar a nuestros investigadores un espíritu emprendedor, como podemos ver en otros países, que funciona realmente bien, ¿no? Y también es importante que ayudemos a crecer a esas empresas. Por ejemplo, con políticas de apoyos fiscales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver casos de autonomía, de comunidades como el País Vasco, que está creando un polo de innovación muy importante porque desde las administraciones se están poniendo muchas medidas para que eso ocurra. Y eso debe ser ejemplo a seguir, yo creo, a mi modo de ver, en otras comunidades o otros países que lo han logrado, ¿no? Ponerse el objetivo. Y también importante ayudar y promover la creación y captación de fondos de inversión temprana, fondos de capital semilla, porque es verdad que hay gente, fondos de inversión dispuestos a invertir en startups, en spin-offs, pero normalmente son en fases más avanzadas de desarrollo. Entonces hay un gap entre las empresas que acaban de salir de las universidades, por ejemplo, y los inversores que están dispuestos a arriesgar y poner dinero en esas empresas. Desde Repsol, por ejemplo, tenemos algunos programas, como el programa de Fondo de Emprendedores de la Fundación, que precisamente intenta cubrir ese gap, ¿no? Pero es verdad que es difícil y los emprendedores tienen muchos problemas para captar fondos en esas fases tempranas. Y me gustaría terminar también destacando que se necesitan medidas para generar ecosistemas de innovación. Y hay que apoyar a las empresas grandes como Repsol, que están consolidadas, que invierten en I+D y que son las que pueden ayudar a hacer tracción al resto de empresas, en general empresas más pequeñas, empresas proveedoras, colaboradoras, y entre todos crear innovación. Y Repsol está muy enfocado a eso, por eso hemos lanzado este programa de innovación abierta, que es favorecer la co-creación con universidades, con centros de investigación y compartir luego los resultados, compartir la explotación, y creemos que es la única forma de avanzar. En Repsol estamos pasando pues, un momento delicado con esto del COVID, pero creemos que la inversión en innovación, que es alrededor de 100 millones de euros al año, tenemos que seguir apostando por ella porque creemos que la innovación y la tecnología van a ser el único camino de incrementar la competitividad a largo plazo. Y además la innovación lo que nos va a permitir es generar nuevas áreas donde crear valor económico. Esos son los 3 puntos que me gustaría destacar. Gracias. Gracias, Natalia. Tenemos por último, en cuarto lugar, a José María Incenser,
ingeniero superior de telecomunicación, es el fundador de la empresa Semiconductores Investigación y Diseño, y en la actualidad es asesor de empresas y de proyectos de base tecnológica. José María, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes varias patentes a nivel internacional y premios a la innovación tecnológica, por lo que creo que tu experiencia y lo que nos puedas contar va a ser bastante útil. Y mi pregunta creo que puede completar un poco lo que nos ha dicho Natalia. Es la siguiente: ¿qué barreras crees que existen para que el sector privado no invierta más en la innovación? ¿Y qué medidas considera podrían hacer para aumentar su participación? Muchas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos por participar, por haberme invitado al Club de la Energía, en primer lugar. Y bueno, y felicitar una vez más a Enric y a Pepe y a todos los que han colaborado en este excelente documento que, digamos, que está en línea con otros que se han hecho, como por ejemplo el que ha propuesto el Foro de Empresas Innovadoras, en el que Pepe ha sido presidente, y que creemos que, digamos, son muy importantes que lleguen al mayor número de gente, ¿no? En primer lugar, referente a ese tema de las barreras, yo creo que una barrera importantísima que tenemos aquí en nuestro país es el pequeño tamaño de las empresas. Es decir, las empresas tienen un tamaño tan pequeño que el día a día les come, y entonces básicamente no pueden acogerse a muchos de los requerimientos de las ayudas públicas que hay en este aspecto, ¿no? Pienso que lo que dice el documento de que el Estado emprendedor debería, digamos, tener un papel más importante en el sentido de que tenga un papel impulsor, por ejemplo, de emisiones en colaboración con el sector privado, creo que es esencial. Se ha dicho aquí, y en ese tema creo que el tema de los proyectos tractores sería un elemento clave para romper esas barreras, ¿eh? De hecho, eso ya se ha probado en el éxito que tuvieron los Zenit, y en otros países pues también se ha visto, ¿no? Afortunadamente creo que vamos por este camino de intentar que los proyectos tractores, digamos, tengan un papel importante. Y yo añadiría otro, es decir, yo añadiría también aprovechar, por ejemplo, en el campo, hay dos cosas que en Europa nos va a ayudar. Europa, digamos, ha puesto como objetivos estratégicos. Uno es la digitalización y la transición ecológica. Entonces, entendemos que en el campo de la digitalización, el despliegue, por ejemplo, que va a haber del 5G, de la tecnología 5G, creo que va a ser clave para hacer de tractor de muchísimas, de una forma transversal, de muchísimas tecnologías como la inteligencia artificial, el vehículo conectado, etcétera. Entonces, todo este tipo de base tecnológica creo que tiene un momento de oro si lo sabemos aprovechar. ¿Cómo? Pues evidentemente lo que ha dicho Pepe de los recursos económicos es clave. Y es mucho más clave que haya muchas más ayudas y no tantos créditos, por mucha razón muy clara. La innovación es riesgo, es riesgo. Y las empresas, cuando tienen digamos, cuando ven un crédito, saben que lo tienen que devolver. Si el proyecto no tiene ningún retorno ni tiene nada, pues en vez saben que se pueden meter en un berenjenal que les comprometa aquellas cosas que, digamos, que es el día a día de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que el crédito es importante en la fase final, es decir, en la parte de la industrialización, marketing y comercialización, pero nunca en las fases de I+D. Por supuesto, por último, quiero digamos, hacer hincapié en una cosa que creo que es fundamental en cuanto al papel impulsor del Estado, que es la compra pública innovadora. La compra pública innovadora creo que, por ejemplo, en el caso que acabo de comentar del 5G, puede ser muy importante, por ejemplo, en el tema de las Smart Cities, donde pues hay una gran cantidad de soluciones basadas en el Internet de las cosas y en, digamos, en el tema de la inteligencia artificial. Creo que impulsar esos temas está muy, digamos, muy claro, y que es una oportunidad única que no debemos dejar escapar. Para ello creo que el tema que se ha dicho aquí del Consejo Nacional de Ciencia e Innovación, en mi opinión, es
clave y fundamental. Véase el ejemplo de Suecia. Nada más. Muchas gracias, José María, por cumplir con el tiempo también. Pues hemos llegado al final de esta mesa. Vamos un poco justos de tiempo, pero si Arcadio nos da permiso, podemos pasar a las preguntas, que ha habido bastantes en el chat. Y bueno, Arcadio, si Denos quieres. hasta la 1:15, ¿no? Yo creo que, Ana, pásale las preguntas, que yo veo que hay algunas interesantes, ¿no? Sí, hay bastantes preguntas. Bueno, alguna de ellas iba dirigida para Pepe Molero, pero yo creo que si alguno más quiere decir algo, es en relación, porque has hecho referencia a los presupuestos no ejecutados, y pues si podías comentar sobre ello y dar algún ejemplo y los motivos. Luego eso te puede ligar también con otra pregunta sobre los presupuestos generales, ¿no? Que es un tema que ahora nos interesa a todos, y cómo podría, bueno, el papel de la I+D en ellos. Si quieres comentar algo, y alguno de vosotros también, lo breve. Gracias. Sí, muy breve, porque me podría extender lo que no está escrito. Pero la explicación es muy sencilla. O sea, la explicación de lo que pasa. Cuando se genera el presupuesto, la PG 46, que es la política de gasto de I+D+I, eso se distribuye entre fondos financieros y no financieros. Los financieros son los que, de forma simplista, llamamos créditos, porque se otorgan con ese carácter en las ayudas vía créditos. Y los no financieros, también de forma simplista, subvención. La no ejecución del presupuesto de I+D+I, perdón, afecta a todo. O sea, cuando yo he dicho que el último año que tenemos datos disponibles, el 2019, la ejecución no ha superado mucho más allá del 30%, 30 y poco, afecta a todo. Pero mayoritariamente, de forma muy mayoritaria, a la parte financiera. Y los créditos no se ejecutan. ¿Por qué? Porque están mal diseñados. Porque, primero, las agencias públicas no los pueden pedir, no se pueden endeudar. Y segundo, porque muchas empresas, cuando los tipos de interés están como están, ¿qué interés tienen en pedir un crédito que les supone mucha más complicación? Tanto, pero se cubre el expediente de que se ha puesto dinero, aunque luego no se gasta. Y esto vamos a la segunda parte por eso pedimos que los nuevos presupuestos, aparte de más dinero, se vuelque hacia más parte hacia no financiero que hacia financiero. Que así era, por cierto, hace 15 años. Esto empezó a estropearse en torno al 2005-2006, empezó a ganar la carrera los financieros frente a la financiera. Y lo otro es evidente, en lo que nos la estamos jugando, por eso decimos que es urgente. Yo no he oído en todo el debate presupuestario cuál es la prioridad que se da prácticamente a nada, pero desde luego a esto de la I+D+I casi nada. Y tengo que decir dos cosas. Primero, que dar este carácter importantísimo, prioritario a la I+D+I, primero, cuesta poco respecto al total de los presupuestos. Estamos hablando de en torno al 2%, no estamos hablando de un 80%. 2%. Segundo, no es contradictorio con otros objetivos clave de tipo social, sanitario, etcétera. ¿Por qué? Porque la I+D+I entra como parte de la solución de muchos de esos problemas sociales y económicos del país. Por tanto, no es contradictorio. Y tercero, algo que hay que insistir. Cuando tú financias I+D+I, el esfuerzo neto del sector no es lo que se pone en los presupuestos, porque una parte de eso se recupera vía impuestos, vía cuota de la seguridad social, se recupera la pública. Hay que calcular el efecto neto, que es muy inferior al efecto bruto, es decir, vamos a poner tanto. Tanto, si eso hubiera interés por la clase política, no sé, tampoco se trata de demonizar a la clase política, uno entiende los problemas que tiene. Pero simplemente es que, claro, con esto de la sanidad, con esto de la exclusión social, con esto de la desigualdad, no hay manera. Solo una última cosa. Tenemos los fondos europeos. Ahora todo el mundo vamos a sobrevivir con las ayudas, con los fondos de reconstrucción. Bueno, algunos, el propio foro, el grupo de Estamos en Agricultura, hemos dicho que todavía no sabemos cuáles son los criterios para presentar y mucho menos para seleccionar esas propuestas. Es muchísimo dinero. Nos la jugamos. ¿Dónde priorizamos, etcétera? O sea, como se ve, el tema presupuestario en el fondo, a mí me dijo Enrique Fuentes que lo que no está en el presupuesto no existe, como voluntad política. Y yo sigo creyendo firmemente en esto.
si no hay reflejo presupuestario de la voluntad política, no me la creo. Muchas gracias, Pepe. Bueno, hay algunas preguntas también para Enric, muy resumidamente las cito, aunque las podéis leer en el chat. Bueno, has comentado que en España apostamos para el café para todos y preguntan si no hace lo mismo la Unión Europea con su modelo de excelencia distribuida. También hay una en relación a la intervención o bueno, la participación del Estado en la I+D, si se discute reindustrialización versus apostar por más tecnología, si se está discutiendo estos temas y sacar un plan público de reindustrialización. Si quieres, Enric, comentar algo. Sí, esa es una pregunta interesante porque es una pregunta que nos hemos hecho todos los que nos vemos aquí, los que estamos en la mesa hace muchos años, sobre la intervención del Estado en materia de innovación, ¿no? Y hace 30 años seguramente pues la pregunta era ideológica, era si tú quieres un Estado delgadito y casi anoréxico y que no intervenga en nada, o si quieres un Estado orondo y que sea intervencionista en todo, ¿no? Como en cualquier cosa, pues supongo que digamos, el camino del centro sería el más apropiado. Pero pasados estos años en que nos preguntábamos esto, muchos de nosotros hemos visto que los estados fuertes, todas las economías potentes, han intervenido directamente en el sistema de innovación nacional. Directamente. Y si queremos poner un ejemplo, ponemos Estados Unidos, ¿no? Y si queremos poner un ejemplo de hace unos meses, Estados Unidos, pues Microsoft ganó un concurso de 10.000 millones de dólares, que es más de la mitad de todo lo que gasta España, público y privado, en I+D, de 10.000 millones de dólares a Microsoft para asuntos de seguridad. Ahora no nos vamos a meter en la tecnología. Amazon hace un año recibió un concurso de 600 millones para el establecimiento del cloud en no sé qué organizaciones del gobierno americano. Vamos a ver, todo eso es compra pública innovadora, como decía José María, porque ese dinero no va a Microsoft y de Microsoft va a los accionistas para que ganen más. No, eso va a crear grupos de investigación, va a subcontratar universidades, va a alimentar el sistema de innovación del país. Y por lo tanto, ahora mismo ser, digamos, tan riguroso como que, bueno, las ayudas de Estado en Europa las hemos respetado hasta el último milímetro, en Estados Unidos y no digamos en China, pues no. Claro, pues y así entonces, estamos. ¿qué hacemos? Por lo tanto, mi respuesta a lo de si se ve como una intervención, como una injerencia, pues no se ve como una injerencia. Yo recomiendo a Íñigo, que ha hecho esta pregunta en el chat, pues la lectura de María Mazzucato, ¿no? El Estado emprendedor, donde demuestra que los estados han intervenido duramente, digamos, sobre todo en las economías más fuertes. Y lo del café para todos, que era la primera pregunta, he contestado la segunda, Ana. Lo del café para todos nos llevaría un poco más de tiempo, pero yo creo que es más comprensible que la Unión Europea haga un poco de repartidora porque se lo exigen los propios estados. Mientras que nosotros aquí deberíamos mandar nosotros, y lo del café para todos tendríamos que ser capaces de controlarlo. Mientras que en el Consejo Europeo, donde se sientan todos los jefes de Estado y primeros ministros y empiezan a exigirle a la Comisión un reparto, digamos, no exacto, pero que no se quede nadie atrás, pues eso da como resultado lo del café para todos, que yo siento mucho, que creo que no es el proceso adecuado. Gracias. Bueno, José María quería decir algo, ¿no? Yo le he visto hacer algún comentario, ¿no, José María? No, solamente reafirmar que el tema de la compra pública innovadora, creo que es
esencial, súper esencial, porque lo que acaba de decir Enric, vamos, más razón que un santo, en el tema de que efectivamente Mazzucato y mucha gente que digamos que la está apoyando y que está tal, pues han demostrado claramente que eso de la nueva ayuda del Estado es un cuento chino, nunca mejor dicho, porque vamos, China, Corea y Estados Unidos, con las misiones espaciales, etcétera, han hecho unas ayudas estatales impresionantes, impresionantes. Entonces, bueno, en ese sentido. Quería era apostillar, solamente apostillar. Te he visto haciendo algunas cosas. No, era apostillar el tema. Nada más. Muy bien. Ana, tenemos muchas más, pero tendríamos que... Hacemos la última, venga. No sé, y que diga cada uno lo que quiera. ¿Hay alguna pregunta en relación a cómo puede afectar la ejecución de las propuestas de vuestro informe con el hecho de tener dos ministerios distintos de universidades y ciencia e innovación? También alguna pregunta sobre el fondo de programa de Next Generation, su punto de vista sobre cómo se deberían de canalizar estos fondos, barreras, oportunidades, sobre las ITP, bueno, es que hay varias preguntas bastante... Pues démosles un minuto a cada uno para que hagan el final, ¿no? Completar lo que habéis dicho. Por donde quieras, con Ramón, con todos. Sí. Ramón, empieza tú, después de esto con el final y... Bueno, pues no sé, yo como conclusión... Vamos a Pepe para el último. Sí. Yo, bueno, reitero la felicitación por el informe, creo que es de obligada lectura. Diría que la I+D+I, pues lamentablemente a veces en tiempos de crisis es la primera sacrificada, cuando vemos que en esos tiempos difíciles podría ser la solución, ¿no? O parte de la solución. Con lo cual yo creo que aquí se necesita realmente una voluntad política y había que, aunque se ha hecho con el documento, identificar las acciones, yo creo que también deberíamos identificar algunas palancas que pudiesen, digamos, actuar para que se pusiesen en práctica todas estas recomendaciones que aparecen en el informe. Bien, Ramón. ¿Quién seguimos? Ana Santiago, ¿no? Que no lo hemos oído poco. Vale, pues bueno, yo que además está Natalia o Ramón de grandes empresas. Vamos ahora por orden. Ahí no hay problema, es decir, se sabe comunicar entre los científicos y tecnólogos de la universidad y de los centros y los científicos y tecnólogos de las empresas y demás. O sea, hay experiencia y saber hacer hay. Y lo que pasa es que tenemos que cambiar, como dice el documento, tenemos que cambiar las reglas y sobre todo las reglas hay que cambiarlas por la parte de la administración y no por la parte de las empresas. Gracias. Natalia. Natalia. José María. Bueno, Natalia. José María. Bueno, es igual. Vamos a ver, he oído por aquí una pregunta sobre el tema del Next Gen europeo y cómo habría que repartir. A mí me parece que está muy claro que lo que dice es que hay que ayudar a la digitalización y a la transición ecológica. Entonces, bueno, pues todas las acciones del Estado emprendedor en ese aspecto de apoyar proyectos tractores, en ese aspecto, creo que está claro. Está clara la respuesta, está implícita en la propia definición del Next Gen. Natalia. No, yo solo quería remarcar que sí, que realmente los tecnólogos de las empresas público y privadas se entienden a la perfección, porque una cosa que hacen los tecnólogos se entienden sin necesidad de hablar, porque son gente en general entusiasta y apasionada por la innovación, pero sí que es verdad que es muy importante que la administración apoye en que se puedan producir este tipo de colaboraciones. Solo quería remarcar ese punto. Gracias. Enric. Bueno, de todo lo que has dicho, déjame decir 30 segundos lo del plan de recuperación o Next Generation. Esto pues tendría que ser una estrategia nacional y tendríamos que todos los que somos capaces de estar en contacto con gente que pueda tener alguna influencia, de que sea un proceso transparente y que sea un proceso de calidad y que se dedique a lo que ha dicho José María, que es lo que son las prioridades de la Unión Europea, que es digitalización y transición ecológica. Y ahí es de donde debería ponerse, digamos, todos esos fondos que estamos esperando. Completamente de acuerdo. Pepe, cuando quieras. Gracias, muy sintéticamente.
por supuesto, los de los dos ministerios no lo entiende nadie. Parece que tampoco el ministro de Universidades lo entiende. Entonces, eso va contra la idea de sistema. Por tanto, hay poco más que decir. O sea, sobre el tema de cosas que remarcar, hay 2 o 3 cosas que se han dicho que yo quiero remarcar. Por supuesto, se ha dicho mucho lo del Consejo Nacional, se ha repetido hasta la saciedad. Es crítico. Pero también la agencia, también me lo puedo decir, que gestione todo esto nuevo. Una agencia nueva, independiente, capaz de manejar de otra manera y con otros criterios los fondos. Y por último, vinculado al tema industrial que ha señalado varias veces mi compañero Enrique y varios de nosotros, es que hay que hacer política industrial también. Hay 2 piezas que todos decimos que son importantes, 2 elementos. Tamaño y sector, donde está la política para combatir el microcosmos empresarial. Sí, y se pueden hacer políticas para eso. Claro. Por tanto, Claro. política industrial que vaya alineada con la política de I+D+I y al revés. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy Arcadio. bien. Oye, muchas gracias a Pepe, que fue el impulsor más de esto, a Enrique, a Santiago, José María, a Natalia, a Ramón, a todos los que habéis venido. Bueno, yo, como esto es un proceso y supongo que seguiréis haciendo en esto, pues os dejamos esto abierto, seguir esta, digamos, esta innovación abierta, ¿no? Que yo creo que nos interesa a todos y que, bueno, vosotros conocéis muy bien el sistema de ciencia, universidades, etcétera. Sigamos así, Pepe, ¿no? Yo creo que tú eres el que más relación teníamos, ahora tenemos con todos, pero cuando quieras o cuando veáis el siguiente paso o qué va a hacer, pues nos avisáis y, oye, ya veis que aquí hay caldo de cultivo, ¿eh? O sea, muchas gracias. Este es un sector que siempre tiene mucha tecnología y que siempre ha apoyado este esquema. Un abrazo para todos, ¿eh? Y muchas gracias por estar ahí. Gracias. ¿Vale? Gracias. Y aquí se están despidiendo todos. Gracias a todos, ¿eh?